Capítulo 6. Y Jehová siguió hablándole a Moisés, diciendo: En caso de que peque un alma por de veras portarse infielmente para con Jehová, y efectivamente engañe dicho individuo a su asociado acerca de algo encargado a él, o de un depósito en su mano, o de un robo, o en efecto defraude a su asociado, o de veras halle algo perdido, y realmente sea engañoso acerca de ello, y en efecto jure falsamente sobre cualquiera de todas las cosas que el hombre pudiese hacer y pecar por ellas, entonces tiene que ocurrir que en caso de que peque y en realidad se haga culpable, tiene que devolver la cosa robada que ha robado, o la cosa extorsionada que ha obtenido por fraude, o la cosa encargada a él que fue puesta a su cargo, o la cosa perdida que ha hallado, o cualquier cosa que sea sobre la cual jure falsamente, y tiene que hacer compensación por ella en su cantidad total, y le añadirá 1/5 de ella. A aquel de quien es, se lo dará en el día que quede probada su culpa. Y como su ofrenda por la culpa le traerá a Jehová un carnero sano del rebaño, conforme a la valoración, para una ofrenda por la culpa al sacerdote. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él delante de Jehová. Y así tiene que serle perdonado respecto de cualquiera de todas las cosas que hiciese que diera por resultado culpabilidad por ello. Y Jehová continuó hablándole a Moisés, diciendo: Da orden a Aarón y sus hijos, diciendo: Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada estará sobre el hogar, encima del altar, durante toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar se hará arder en él. Y el sacerdote tiene que vestirse de su vestido de lino oficial, y pondrá los calzoncillos de lino sobre su carne. Entonces tiene que alzar las cenizas grasosas de la ofrenda quemada que el fuego regularmente consume sobre el altar, y tiene que colocarlas al lado del altar. Y tiene que despojarse de sus prendas de vestir y ponerse otras prendas de vestir. Y tiene que sacar las cenizas grasosas a un lugar limpio, fuera del campamento. Y el fuego sobre el altar se mantendrá ardiendo sobre él. No debe apagarse. Y el sacerdote tiene que quemar leña sobre él mañana tras mañana, y poner en orden encima de él la ofrenda quemada. Y tiene que hacer humear encima de él los trozos grasos de los sacrificios de comunión. Un fuego se mantendrá ardiendo constantemente sobre el altar. No debe apagarse. Ahora bien, esta es la ley de la ofrenda de grano. Ustedes, los hijos de Aarón, preséntenla delante de Jehová enfrente del altar. Y uno de ellos tiene que alzar de a puñado parte de la flor de harina de la ofrenda de grano, y parte de su aceite, y todo el olíbano que está sobre la ofrenda de grano. Y tiene que hacerlo humear sobre el altar como olor conducente a descanso por recordativo de ella a Jehová. Y lo que quede de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá como tortas no fermentadas en un lugar santo. Lo comerán en el patio de la tienda de reunión. No debe cocerse con ninguna cosa leuda. Lo he dado como la parte que les corresponde de mis ofrendas hechas por fuego. Es cosa santísima, como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón lo comerá. Es una porción asignada hasta tiempo indefinido durante todas las generaciones de ustedes de las ofrendas de Jehová hechas por fuego. Todo cuanto las toque quedará santificado. Y Jehová siguió hablándole a Moisés, diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos que ellos le presentarán a Jehová en el día que él sea ungido. 1/10 de efa de flor de harina como ofrenda de grano constantemente, la mitad de ello por la mañana y la mitad de ello por la tarde. Se hará con aceite sobre una tartera. La traerás bien mezclada.
Presentarás en pedazos los pasteles de la ofrenda de grano como olor conducente a descanso a Jehová. Y la hará el sacerdote, el que sea ungido en su lugar de entre sus hijos. Es disposición reglamentaria hasta tiempo indefinido. Se hará como ofrenda entera, y toda ofrenda de grano de sacerdote debe resultar ser una ofrenda entera. No debe comerse. Y Jehová le habló adicionalmente a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, diciendo: Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. En el lugar donde regularmente se degüella la ofrenda quemada, se degollará la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrece por el pecado la comerá. En un lugar santo se comerá en el patio de la tienda de reunión. Todo cuanto toque su carne quedará santificado. Y cuando alguien salpique parte de la sangre de ella sobre la prenda de vestir, lavarás aquello sobre lo cual salpique la sangre en un lugar santo. Y la vasija de barro en que se cueza ha de ser hecha pedazos. Pero si se coció en una vasija de cobre, entonces tiene que ser restregada y enjuagada con agua. Todo varón entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Sin embargo, no debe comerse ninguna ofrenda por el pecado de la cual parte de la sangre ha de ser llevada dentro de la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Ha de ser quemada con fuego. Capítulo 7. Y esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. En el lugar donde regularmente degüellan la ofrenda quemada, degollarán la ofrenda por la culpa, y su sangre se rociará en derredor sobre el altar. En cuanto a toda su grasa, de ella presentará la cola grasa y la grasa que cubre los intestinos, y los 2 riñones, y la grasa que hay sobre ellos, lo mismo que la que hay sobre los lomos. Y en cuanto al apéndice sobre el hígado, lo quitará junto con los riñones. Y el sacerdote tiene que hacerlo humear sobre el altar como ofrenda hecha por fuego a Jehová. Es una ofrenda por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes la comerá. En un lugar santo se comerá. Es cosa santísima. Como la ofrenda por el pecado, así es la ofrenda por la culpa. Hay una misma ley respecto a ellas. Del sacerdote que haga la expiación con ella, de él llegará a ser. En cuanto al sacerdote que presente la ofrenda quemada de cualquier hombre, la piel de la ofrenda quemada que le haya presentado al sacerdote llegará a ser de éste. Y toda ofrenda de grano que sea cocida en el horno, y toda aquella hecha en la caldera profunda de freír y sobre la tartera, pertenece al sacerdote que la presenta. Llegará a ser de él. Pero toda ofrenda de grano que es mojada ligeramente con aceite o seca, llegará a ser para todos los hijos de Aarón. Para el uno, lo mismo que para el otro. Ahora bien, esta es la ley del sacrificio de comunión que cualquiera presentará a Jehová. Si lo presentare en expresión de acción de gracias, entonces tendrá que presentar junto con el sacrificio de acción de gracias tortas no fermentadas, en forma de anillo mojadas ligeramente con aceite, y galletitas delgadas, no fermentadas, untadas con aceite, y flor de harina bien mezclada, hecha en tortas de forma de anillo mojadas ligeramente con aceite. Con tortas en forma de anillo de pan leudo, presentará su ofrenda junto con el sacrificio de acción de gracias, de sus sacrificios de comunión. Y de ello tiene que presentar una de cada ofrenda como parte sagrada que le corresponde a Jehová. En cuanto al sacerdote que rocíe la sangre de los sacrificios de comunión, llegará a ser de él. Y la carne del sacrificio de acción de gracias, de sus sacrificios de comunión, se ha de comer en el día de su ofrenda. No debe guardar nada de ella hasta la mañana.
Y si el sacrificio de su ofrenda se debe a un voto o es una ofrenda voluntaria, se ha de comer en el día en que presente su sacrificio, y al día siguiente lo que quede de ella también puede comerse. Pero lo que quede de la carne del sacrificio al tercer día ha de ser quemado con fuego. Sin embargo, si de manera alguna se comiere parte de la carne de su sacrificio de comunión al tercer día, el que lo presentó no será aceptado con aprobación. No será puesto en su cuenta. Llegará a ser cosa viciada, y el alma que coma parte de ella responderá por su error. Y la carne que toque cualquier cosa inmunda no se ha de comer. Ha de ser quemada con fuego. En cuanto a la carne, toda persona limpia puede comer la carne. Y el alma que coma la carne del sacrificio de comunión, que es para Jehová, mientras esté sobre sí su inmundicia, esa alma tiene que ser cortada de su pueblo. Y en caso de que un alma toque cualquier cosa inmunda, la inmundicia de un hombre o una bestia inmunda, o cualquier cosa asquerosa inmunda, y realmente coma parte de la carne del sacrificio de comunión, que es para Jehová, esa alma tiene que ser cortada de su pueblo. Y Jehová continuó hablándole a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: No deben ustedes comer grasa de toro, ni de carnero joven, ni de cabra. Ahora bien, la grasa de un cuerpo ya muerto y la grasa de un animal despedazado podrá usarse para cualquier otra cosa imaginable, pero no deben comerla de manera alguna, porque todo el que coma grasa de la bestia de la cual él la presenta como ofrenda hecha por fuego a Jehová, el alma que coma tiene que ser cortada de su pueblo. Y ustedes no deben comer ninguna sangre en ninguno de los lugares donde moren, sea la de ave o la de bestia. Cualquier alma que coma cualquier sangre, esa alma tiene que ser cortada de su pueblo. Y Jehová siguió hablándole a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: El que presente su sacrificio de comunión a Jehová, traerá su ofrenda a Jehová de su sacrificio de comunión. Sus manos traerán como ofrendas de Jehová hechas por fuego la grasa que hay sobre el pecho. La traerá con el pecho para mecerlo de acá para allá, como ofrenda mecida delante de Jehová. Y el sacerdote tiene que hacer humear la grasa sobre el altar, pero el pecho tiene que llegar a ser de Aarón y de sus hijos. Y ustedes darán como porción sagrada al sacerdote la pierna derecha de sus sacrificios de comunión. De aquel de los hijos de Aarón que presente la sangre de los sacrificios de comunión y la grasa, de él llegará a ser la pierna derecha como porción. Porque de veras tomo de los hijos de Israel, de sus sacrificios de comunión, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la porción sagrada, y se los daré a Aarón, el sacerdote, y sus hijos, como disposición reglamentaria hasta tiempo indefinido, de parte de los hijos de Israel. Esta fue la parte que le correspondió a Aarón como sacerdote, y la parte que les correspondió a sus hijos como sacerdotes de las ofrendas de Jehová hechas por fuego, el día en que él los presentó, para que le hicieran a Jehová trabajo de sacerdotes, tal como había mandado Jehová que se les diera el día en que los ungiera de entre los hijos de Israel. Es estatuto hasta tiempo indefinido para sus generaciones. Esta es la ley respecto a la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, y la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, y el sacrificio de instalación y el sacrificio de comunión, tal como Jehová le había mandado a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentasen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí.